Veni Sancti Spiritus repletuorum corda fidelium et tu amoris ineis ignea accende, emite spiritu tuum et creabuntur et renovabis faciem terra. La vocación al Opus Dei no saca a nadie de su sitio, ni coarta las relaciones de parentesco y de amistad. Por el contrario, las fortifica y ennoblece, elevándolas a un plano sobrenatural, en el que todo se pone al servicio de la voluntad de Dios. De ahí que sea conveniente conocer bien las circunstancias y aún la actitud de las personas allegadas antes de que alguien solicite la admisión en la obra. No hay que olvidar nunca, sin embargo, que la llamada es siempre una iniciativa de Dios, dirigida a una persona concreta. La llama por su nombre, de modo que con la gracia es el propio interesado y solo el interesado quien debe decidir la respuesta. Aquí me tienes porque me has llamado. La vocación divina es un don, un gran regalo de Dios. Considerada así, mirada con visión sobrenatural, será recibida y aceptada como un inestimable privilegio para el que es llamado, y de otro modo, también para quienes están unidos a él por los lazos de parentesco o de amistad. Esto lo entienden los parientes y amigos, gracias a Dios, en la inmensa mayoría de los casos, aunque a veces necesiten tiempo para alcanzar una comprensión más profunda de la maravilla de la vocación. Por ley natural, los padres desean lo mejor para sus hijos, además de darles la vida, la educación, los medios para el desarrollo físico e intelectual. Los lazos de la sangre les impulsan a renunciar gustosamente incluso a las cosas más personales en favor de esas personas tan queridas. En vuestros hogares, escribió hace muchos años nuestro fundador, dirigiéndose a sus hijos supernumerarios, siempre que los he calificado de luminosos y alegres, en vuestros hogares se educarán vuestros hijos en las virtudes sobrenaturales y humanas, en un clima de libertad, de sacrificio alegre. ¿Y cuántas vocaciones vendrán a la obra desde esos hogares que yo he llamado las escuelas apostólicas del Opus Dei? Los padres pueden preparar el terreno para que germine si Dios planta la semilla de la vocación, mas no. Dios espera la respuesta personalísima de la criatura que escogió. Por eso no podría recibir la vocación quien careciera de la capacidad de decidir por su propia cuenta el sí o el no a la llamada. Solo cabe influir en esa decisión mediante el buen ejemplo y la plegaria, la oración. Encomendad a vuestros hijos a San Rafael Arcángel para que los lleve, si es voluntad de Dios, a constituir un hogar feliz, cristiano, casándose con una mujer guapa y buena, santa, alegre y fiel. Y si no, les podéis encomendar también a San Juan, el evangelista adolescente, que fue el más hombre de aquellos 12 hombres que Jesús tuvo a su lado, que fue el único que perseveró junto a la cruz. Los demás, llenos de miedo, se escaparon. Y quizás le pida el Señor que ellos sean así, valientes, y la cruz da miedo, incluso a los padres. Pero a vosotros no os va a dar miedo si encomendáis los hijos a San Juan Evangelista. Es natural que los padres forjen planes sobre las criaturas que Dios les ha confiado. A esos proyectos paternos y maternos, nuestro padre los llamaba, con su buen humor, la novela. En esas páginas imaginarias encuentran lugar los más pequeños pasos que pueda dar el hijo a lo largo de su vida. Apenas nace la criatura, ya estáis escribiendo su fantástica biografía. Las madres pensáis en casarles. Los padres pensáis que seguirá con el negocio, que lo aumentará y que lo mejorará y que lo engrandecerá.
En esa novela ordinariamente solo aparecen cosas que redundan en bien de los hijos, tal como la imaginan los padres. Pero hay dos elementos imposibles de calibrar que condicionan su desarrollo efectivo: la voluntad de Dios para cada criatura y la libertad humana. Un padre o una madre cristianos, una persona respetuosa de la libertad de los demás, nunca se aferrará con testarudez a esos proyectos, porque saben bien que en el último término, como hicieron ellos mismos, son los hijos quienes deben escribir personalmente, en uso de su legítima libertad, el relato de su vida. Además, en el caso de que los hijos reciban la llamada a entregarse a Dios totalmente, se pone a prueba la visión sobrenatural, la entereza de espíritu cristiano en esas personas o en esa familia, porque llega el momento divino en el que el chico tiene que usar de su libertad y dice: mamá, Dios me llama, por ejemplo, al Opus Dei. Y tú coges la novela rosa y la quemas, y te pones muy contenta, y el humo de aquella novela es incienso delante de Dios. Muchos padres aceptan rendidamente la voluntad de Dios para sus hijos. Otros adoptan posiciones muy diversas, alimentadas por variados motivos, lógicos y comprensibles unas veces, con mezcla de egoísmo otras, pero puede darse también una reacción que nada tiene que ver con la natural prudencia y que denota más bien falta de sentido sobrenatural. Es semejante a la de Herodes cuando supo que había nacido el rey de los judíos. Dice la escritura que oyendo esto el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y comentaba nuestro padre: es la vida cotidiana, queridos míos. Esto mismo pasa ahora. Ante la grandeza de Dios que se manifiesta a sus escogidos, no faltan personas, incluso constituidas en autoridad, que se turban, porque no aman del todo a Dios, porque no son personas que quieren encontrar de veras a Dios, porque no quieren seguir sus inspiraciones y se hacen obstáculo en el camino de Dios. Estad prevenidos y no os preocupen. A mí me da mucha pena decir esto, pero en cuántas ocasiones es la familia, son los amigos, son los parientes los que se oponen a la vocación de una manera desconsiderada, porque no entienden, porque no quieren entender, porque no quieren recibir las luces del Señor y se oponen a todas las cosas nobles de una vida entregada a Dios y se atreven a probar la vocación de su hijo, de sus hermanos, de sus amigos, de sus parientes, y hacen una labor de tercería sucia. Os digo esto no para escandalizaros, sino para que andéis prevenidos, porque esa actitud la hacen incluso compatible con un ambiente de familia que llaman cristianos. Y qué pena. ¿Cómo reaccionar ante la vocación de las personas queridas? La respuesta de nuestro fundador es clara. Debéis pensar siempre con sentido sobrenatural que es un regalo muy grande que Dios hace en vuestra casa, cuando Él los escoge para su servicio. No perdáis esa gracia. Y en otra ocasión decía: pido a Dios nuestro Señor y a Nuestra Señora que nos haga esa merced grande, que en esta sociedad vuelva a haber el orgullo santo de que en cada familia no falten almas que se entreguen al servicio de Dios. Cuando con visión sobrenatural se aprecia que la llamada divina es prueba de la confianza y cariño del Señor para toda la familia, inmediatamente brota el convencimiento de que la vocación supone un verdadero privilegio. Como escribió nuestro fundador, no es un sacrificio para los padres que Dios les pida a sus hijos, ni para nosotros es un sacrificio dedicarnos al Señor. Es un honor inmenso, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección,
un cariño particularísimo que ha manifestado Dios ahora, pero que estaba en su mente desde toda la eternidad. Merece mucho respeto la vocación, añadía nuestro padre en otro momento. Si el Señor escoge de vuestra casa gente para Él, debéis estar muy satisfechos, muy agradecidos. Si un personaje de la tierra, un jefe de Estado, llamara a un hijo vuestro para tenerlo a su lado y hacer grandes cosas en el país, ¿os pondríais tan contentos? Pues cuánto más agradecidos debéis estar si el que les llama es Dios. Agradecimiento también porque es una muestra de que el Señor ha correspondido sobreabundantemente al esfuerzo realizado para que los hijos recibieran una educación cristiana. El 90% de la vocación, afirmaba nuestro Padre, la debemos a nuestros padres, aunque a veces parezca que están distantes de la fe. No lo están. Nos habéis criado para Dios y Dios ha dicho, os lo acepto. Y ha cogido esos trozos de vuestro corazón, dadle gracias, pero con alegría. Es normal en todo el mundo, gracias a Dios, que las familias reciban con agradecimiento y alegría la vocación de alguno de sus miembros al Opus Dei. Y con frecuencia esa reacción, que también implica un sí a la voluntad divina, mueve al Señor a conceder a otros este gran don suyo. Ocurre como un contagio en las familias, como una epidemia sobrenatural que llena de alegría a nuestro fundador. Decía, se comienza a trabajar con una persona y enseguida vienen los padres, los hermanos. Esto no excluye, sin embargo, que ante algunas exigencias de la entrega pueda haber momentos de dificultad, aunque al fin el sentido común y la visión sobrenatural acaben imponiéndose. Puede suceder, por ejemplo, cuando un hijo plantea a sus padres la conveniencia de dejar el hogar para recibir la formación específica del Opus Dei, para dedicar más tiempo a las labores apostólicas, para compartir más intensamente ese ambiente familiar que ha escogido para toda su vida. En este caso, algunos padres se lamentan de que el hijo abandone tan pronto la casa paterna. Y esto por un celo desmedido, o quizás por no poner freno al dolor que comporta cualquier separación. No advierten que eso mismo sucede en muchas ocasiones por motivos meramente humanos, sin que se produzca ninguna catástrofe. Por razones de estudio o de trabajo, innumerables familias permiten e incluso fomentan que sus hijos, aún jóvenes, se marchen del hogar. Y es también frecuente que al llegar a la mayoría de edad, los hijos dejen el hogar de sus padres para orientar su vida según sus propias ideas e inclinaciones. En algún caso puede ser oportuno recordar a los padres un pasaje de la vida del Señor. A los 12 años Jesús marcha con María y con José a Jerusalén y a la vuelta se separa de ellos. Cuando se encuentran, se desarrolla una escena que es doblemente ejemplar para los cristianos. Por un lado se pone de manifiesto el cariño de María y de José hacia Jesús, y por otro la procedencia del servicio de Dios sobre cualquier otro interés. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Él les respondió, ¿cómo es que me buscáis? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Contestando a quien le planteaba un problema de este tipo, nuestro fundador aconsejaba en una ocasión, coges a mamá y cualquier día en los que se rezan los misterios gozosos del rosario, como mamá es muy devota de la Virgen, le dices, vamos a rezar. Y cuando llegue el misterio del niño perdido y hallado en el templo, te dará 2 besos y te dirá,
Hijo mío, vete donde quieras, con mi bendición, con mi cariño, con mis oraciones, y se pondrá ilusionada cuando alguna vez no estés tan cerca. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.